Bienvenidos al canal. Bueno, ya que estamos hoy liados otra vez con esto, pues voy a leeros lo que estaba leyendo yo antes de hacer el vídeo anterior. Las siguientes anécdotas las aportó Sri Siravamaham, el hermano pequeño de Viswanatha Swami. Bueno, 1. Mi primera visita a Arunachala, en esa época la ciudad tenía el mismo nombre de Arunachala, no le habían puesto todavía otro nombre, fue en 1923. Entonces solo tenía 9 años. Acompañaba a mis padres que intentaban vanamente llevarse a casa a mi hermano Visvamna. ¿Vale? Había ido allí con Ramana y no había forma de que volviera a casa. Por el día íbamos al ashram y por la noche dormíamos en la ciudad. Un día Bhagavan me entregó un plato en el que había mangos cortados a trozos. Me pidió distribuir una parte a cada uno de las 2 docenas de personas que se encontraban allí y cuando acabé me preguntó: ¿le has dado a todo el mundo? Sí, dije meneando la cabeza. Con ternura, Sri Bhagavan señaló a alguien sentado detrás de un pilar. ¿Te has olvidado de él? Y entonces ya reparé en mi olvido, observando cómo Bhagavan se preocupaba de que todos recibieran una parte igual. Durante esa misma estancia, Sri Bhagavan me pidió que le contase una historia sacada del folclore occidental. Bueno, esto de la comida, quiero pues llamar la atención de que es lo mismo del pan y el vino. ¿Por qué se hacía este ritual que era de Melquisedec? Por el compartir y entre todos igual, porque todos somos lo mismo y el mismo. Y no hay diferencias entre el maestro y los demás, ni entre nadie. Entonces, esta costumbre, que ya la tuvo anteriormente, ¿no?, otros maestros, pues él también la tenía. Durante esa misma estancia, Sri Bhagavan me pidió que le contase una historia acerca del folclore occidental. Escuchaba como un niño pequeño, con avidez, profundamente fascinado. Solo un ñani puede transformarse en niño instantáneamente y mantenerse firmemente anclado en su estado de sabiduría. En 1943 fui a ver a Bhagavan en compañía de mi mujer y de nuestro bebé de 1 año y medio de edad. Recibimos el permiso para ir a Skardashram. No me hagáis leer esto bien. Apenas habíamos subido 100 metros cuando un servidor de Bhagavan vino a nosotros. Nos dio un paquete que contenía fruta, azúcar y golosinas. Sin darnos tiempo a expresar nuestra sorpresa y gratitud, nos dijo las palabras de Bhagavan. ¿Qué harán si el niño tiene hambre y se pone a llorar? Es mejor llevarles estas golosinas. ¡Qué compasión! Ese día Sri Ramana me pareció una verdadera madre. Sí, le llaman madres muchas veces, ¿no? Sri Sivananda Swami, un servidor de Bhagavan, me contó esta historia que ilustra la profunda compasión de este último. Una mañana, sobre las 10 de la mañana, Bhagavan se acercó al pozo que había detrás del hall. Oyó un ruido particular que venía del pozo, como el de un pájaro o un insecto grande que batía las alas. Se detuvo y miró dentro. Había en el agua un gran insecto que forcejeaba. «Mira si se está divirtiendo o bien ahogándose», me dijo. En el primer caso, déjalo tranquilo, y en el segundo caso, sácalo deprisa del agua. Viendo que el insecto se estaba ahogando, le ayudé a salir con un bastón, y se fue volando felizmente. No hacen diferencias tampoco entre las personas y los animales. No hay ninguna diferencia para ellos de ninguna clase porque no existen. Entonces ellos lo viven así constantemente. Recientemente he tenido el privilegio de compartir algunos recuerdos con Sri Balarama Reddy, uno de los más antiguos discípulos de Bhagavan. Él me dijo: Bhagavan nunca caía en discusiones filosóficas estériles. Fijaos lo que es la sabiduría. Jamás entran. Ni él, ni Nisargadatta, ni otros. En discusiones filosóficas estériles. Si la gente era sincera, respondía a sus preguntas y los ayudaba en función de sus facultades y de su comprensión. Pero si venían simplemente por el placer de discutir, para enseñar su sabiduría, para dar sus opiniones, pues les interrumpía enseguida. Un día, un sannyasi culto de la India del Norte se puso a preguntar en inglés:
Al principio Bhagavan le respondió pacientemente, pero enseguida vio que el sannyasi no quería más que ostentar su saber superior. Muy bien, dijo finalmente Bhagavan. Voy a darle un certificado declarando que usted me ha ganado durante el debate metafísico. ¿Está satisfecho con eso? Bhagavan no tenía ningún deseo de entablar un debate ni de probar nada a los demás. Si la gente no estaba dispuesta a aceptar su enseñanza, no intentaba nunca imponer su punto de vista. Les dejaba libres de creer lo que quisieran creer. Bhagavan no era un filósofo, era un visionario. Hablaba desde la experiencia directa y no desde un simple punto de vista intelectual. Hablaba en función de las necesidades y capacidades de su interlocutor y no refiriéndose a un sistema tradicional dado. Ningún maestro lo ha hecho. Jamás. El maestro siempre te habla a ti, a la persona con la que está hablando. Y viendo dónde andas, pues te habla a tu nivel. Y ya está. En la Bhagavad Gita, en el capítulo 3, versículo 3, Sri Krishna habla del doble camino, el Jnana Yoga y el Karma Yoga. Los eruditos le planteaban a menudo la cuestión de saber por qué Krishna no mencionaba en él la Bhakti. Algunos dicen que la Bhakti se sitúa entre el Jnana y el Karma. Cuando le pregunté a Bhagavan sobre ello, me respondió que Bhakti no era una vía separada, sino que formaba parte del Jnana Yoga y también del Karma Yoga. Sin Bhakti no puede haber ni Jnana ni Karma. Ved la diferencia entre la respuesta de Bhagavan y la de los eruditos, que hay diferencia. El Bhakti es, digamos, la vichara, la práctica. Sri Kunju Swami me dijo un día, todo el mundo sabe que Bhagavan insistía sobre la práctica de Atma Vichara. La investigación interior, escribió él, es fácil, es la vía más fácil, es mucho más fácil que otras vías. Y sin embargo, nunca pidió a un discípulo seguir este método. Si hubiera ordenado a sus discípulos practicar vichara, lo hubieran obedecido ciegamente. Yogi Ramya estuvo muy próximo a Bhagavan durante numerosos años. Practicaba Hatha Yoga y nunca que se sepa, Bhagavan le dijo que practicase vichara en lugar de pranayama o del Hatha Yoga. ¿Por qué? No es que le dé igual, ni que sea tan válida una cosa como la otra, no. Pero si esa persona tiene una tendencia hacia eso, le va a poner un interés y un tiempo y un... Si está haciendo eso, pues está haciendo eso. Si le sacas, a lo mejor le fastidias, entonces déjalo. Si como él decía, todos los caminos conducen a Roma, o sea, él decía que cualquier cosa que hagas en búsqueda de la verdad, si lo haces con sinceridad, al final te llevará al camino correcto. Así que les dejaba. Tariban Swami era un Sivaita Vira, no sé lo que es esto, un Sivaita Vira. A mediodía recogía flores en el jardín. Después hacía un puja a las orillas del estanque y con las flores formaba un linga, que es, bueno, es una cosita para ritual para rezar y tal. El linga a veces lo hacen así como con forma vertical. Cada día Bhagavan observaba la escena, pero nunca le dijo: ¿por qué pierdes tu tiempo de esa manera? Sería mejor que practicaras la vichara. No se lo dijo nunca. Bhagavan nunca preguntaba, ni siquiera a sus discípulos más próximos, si meditaban o practicaban investigación interior. Su enseñanza era la más elevada de todas, pero éramos completamente libres de practicarla o no. ¡Qué ecuanimidad! Totalmente desapegado, Bhagavan nunca era afectado por nada. Cuando Nayana se fue definitivamente, no le dijo: ¿por qué te vas? Quédate aquí. Era uno de los que estaba con él y al final se marchó. Muruganar, otro gran discípulo, tenía la costumbre de ir a mendigar su alimento, mientras que el ashram distribuía comida a centenares de personas. Bhagavan nunca le preguntó por qué se esforzaba tanto en ir a buscar la comida en vez de comer en el ashram. Un día, Niranjana Swami, el hermano de Bhagavan, fue levantado del suelo y llevado por un grupo de gente que amenazaba con matarlo. Bhagavan permaneció absolutamente imperturbable. Ni siquiera volvió la cabeza a ese lado. Por la noche, cuando Niranjana volvió sano y salvo, se sentó delante de Bhagavan, ni siquiera le prestó atención. Seguro que aquel día Nirmagwanda Swami se salvó por la gracia de Bhagavan, pero eso es otra historia. Comenté hace poquito, ¿no?,
en este vídeo de que la verdad es lo que es, ¿no? Que Jesús, una de las frases que dice en la Biblia es: el que no odie a su padre y a su madre como yo, y a sus hermanos y hermanas, y a su marido, a sus hijos y su propia alma, pues no puede ser mi discípulo. Entonces Jesús mandaba odiar a la gente, pues el odiar se está refiriendo a odiar ese apego, ¿no? Si a lo que más quieres es tu familia, lo que más quieres y lo que más es para ti lo tienes que odiar, no a esas personas, ¿no? Sino odiar ese apego hacia ellas. Si no lo rechazas completamente, el desapego absoluto, no puedes ir a su camino, y aquí lo estáis viendo. Este es el desapego absoluto. Él no sentía una predilección por su hermano, por su madre, ni por nadie. No sentía predilección por nadie porque ahí no hay diferencias ni separaciones. Es el mismo. Y le daba lo mismo un escarabajo ahogándose que su hermano que le matan. Le da igual. La misma cosa. No es que no tenga corazón. Sri Balarama Reddy me contó esta anécdota para mostrarme que Bhagavan toleraba todo excepto la intolerancia. Entre sus discípulos, dijo, había dos grupos, Sakatvaitines y los puros Advaitines. Pero Bhagavan era imparcial y no se pronunciaba ni a favor ni en contra de ninguno de los dos. Un día, en el antiguo hall, casi vacío a esa hora, hubo uno que le preguntó: discutimos entre nosotros para saber cuál es la mejor interpretación de sus enseñanzas, esta o esa. ¿Por qué Bhagavan no nos dice él mismo cuál es la mejor? Bhagavan se mantuvo en silencio y al cabo de algunos minutos que vinieron espontáneamente estas palabras: por eso se te llama Bhagavan. Al escuchar eso, Bhagavan sonrió un poco. Hay que acordarse de que Bhagavan enseñaba siempre en función a las necesidades y las capacidades del individuo, él y todos los maestros. Él mismo decía que no enseñaba una doctrina en particular, sino que animaba a cada uno a progresar en su camino, en el camino que él se había elegido, practicando paralelamente Atmavichara. La señora Roda me contó la siguiente historia. Un día, al regresar de Bombay, traje para Bhagavan costosos artículos de papelería. Un discípulo me preguntó por qué había gastado tanto. Y le dije, pensé que estas cosas os serían de utilidad. ¿Podría haber ofrecido artículos más baratos? Bhagavan intervino. ¿Pero para qué traer algo? Ya tengo todo lo que necesito. Me sentía muy decepcionada y pensé que lo que Bhagavan verdaderamente necesitaba era una bonita cajita de plata para poner las nueces que reservaba para sus amigas ardillas y pájaros. La que tenía era de estaño, era vieja y estaba fea. Apenas había atravesado ese pensamiento por mi cabeza, alguien trajo una cajita de plata. Igual que la que había imaginado, y se la ofreció a Bhagavan y él ni siquiera la tocó. ¿Cómo?, se extrañó. ¿Una caja de plata? No, se lo ruego, llévesela. Ved esto, una caja de plata. ¿Qué voy a hacer yo con una caja de plata? Al mismo tiempo me decía él, que decía esto, me miraba como diciéndome: ¿esto también te habría pasado a ti? Bhagavan vivía en la sencillez y no le gustaba el lujo y la pompa. Fue una buena lección para todos nosotros. En aquella época los monos eran una verdadera plaga, pillaban los productos comestibles y todo lo que traían los discípulos. Cuando nos quejábamos a Bhagavan, él decía: hace solo unos años esto era una jungla, era la morada de los monos. Nosotros llegamos, desbrozamos el terreno, construimos casas y expulsamos a los monos. ¿Quién comete la infracción, ellos o nosotros? Si causan alguna molestia, no podemos soportarla sin quejarnos. Si causan alguna molestia, a nosotros no nos causaban ninguna molestia. Bhagavan adoraba a los monos. Si un servidor les golpeaba porque había robado las nueces, Bhagavan lo reprendía. Es a mí a quien golpeas, decía, y no a los monos. Yo soy quien siente el dolor.
¿No decía Jesús, lo que hagáis a estos niños pequeños me lo estáis haciendo a mí? No lo siente físicamente, el dolor. Pero le estás pegando a él, claro que sí. Entonces, cuida. Sri Narayana Guru era un gran ñani que vivió en Kerbala hasta 1929. Era más conocido como reformador social que como ñani. Grandes hombres como Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Andrews tenían la costumbre de visitarlo. Muchos de sus discípulos eran admiradores de Bhagavan. Uno de ellos, Govindananda Giri, venía a ver a Bhagavan con bastante regularidad y efectuaba prolongadas estancias cerca de él. Un día sugirió a Narayana Guru ir a ver al Maharshi y Narayana Guru aceptó. Al día siguiente de su llegada, hacia las 10 de la mañana, llegó Skadanharm, acompañado de sus discípulos. Bhagavan no prestó ninguna atención particular a los visitantes, no dijo ni una palabra, pero de él emanaba un gozo beatífico que todo el mundo compartía. El gurú quedó muy impresionado. Cuando llegó la hora de la comida, Bhagavan dijo a los discípulos del gurú que lo llamaran. Ellos humildemente le rogaron a Bhagavan que tuviera la bondad de invitarlo él mismo. Bhagavan salió y, aproximándose al lugar donde estaba sentado, le dijo: ¿Quiere usted unirse a nosotros para desayunar? Pues claro, respondió Narayana Guru, compartiendo el prasad del Maharshi. Prasad es una comida bendecida, ¿vale? Y fue a sentarse cerca de Bhagavan. Después de la comida, Bhagavan, como era su costumbre, se fue a pasear a la montaña. A su vuelta, Narayana Guru le ofreció 5 versos en sánscrito que acababa de componer para él y le dijo: «Quieren llevarme al monasterio. Debo irme». Bhagavan asintió con un gesto de la cabeza. Narayana Guru se levantó y durante algunos instantes miró a Bhagavan directamente a los ojos y después dijo: «Que eso sea así», lo cual significa que yo también pueda establecerme en el estado de sahaja que tú tienes, ¿no? Le miró a los ojos y dijo que esto sea así también para mí, a ver si ocurre este milagro, ¿no? Es decir, podían valorar lo que se veía ahí. El grupo descendió la colina. Al llegar a la ciudad, Narayana Guru dijo a sus discípulos: «Maharshi es una cobra real. Su estado espiritual es tan extraordinario que una sola mirada suya es suficiente para otorgar la salvación. Actualmente aún es desconocido. Es necesario hacer que el mundo lo conozca para que su tesoro espiritual llegue al mayor número posible de personas. Vas a pasar 6 meses aquí y tomarás todas las disposiciones necesarias para acoger a los peregrinos, para que cada día miles de personas puedan encontrarse con el Maharshi y obtener beneficios espirituales. Los que están actualmente a su alrededor no son más que anakabasis, es decir, portadores de alimentos, no personas interesadas en la espiritualidad. Es preciso atraer a él los eruditos y los buscadores espirituales muy motivados. Y él se encargó de hacerlo y cada vez pues, fue más conocido. Un besito, hasta la siguiente.